una situación de 40 grados y con aire, viento, y desde allí intentaremos hacer un nuevo plan para dar solución a los problemas. Es decir, cambio ahora y es un problema, pero lo que haga luego, que entendáis qué solución le podemos dar a nuestros problemas, nada, lo que vosotros entendáis que se puede hacer, simplemente lo tenéis que pedir, montaremos un plan y en el momento de actuar rápidamente pues haremos lo que tengamos. Tranquilos, y yo me comprometo a que el plan lo... Estaba ahí. Y a todos también por bajando. Y el viento del 4 pues... Para mandarlos por aquí, no tenerlos, para tener uno en Volver, pues en este momento está haciendo una línea, toda una franja. Fue ahí, ¿eh? ¿El inicio fue ahí? Aquí en la marinera, ¿eh? ¿Sí? Aquí, claro. Ahí, y está el S donde... En la marinera. Pero, ahí a las 4. La información que nos está llegando esa es la que acaba de dar el número de radio que tenemos ahí. Medios aéreos. No te preocupes, eso lo vamos a... En toda esa zona, esta zona es la que más medios hay trabajando. De hecho, yo diría que a excepción de la DOME, que aporta muchos medios, evidentemente, el 80% de los medios que Las principales decisiones que se han tomado es la actuación urgente, en este caso, para reponer todas aquellas infraestructuras municipales y sobre todo aquellas infraestructuras de las personas, fundamentalmente para las personas que eran necesarias, y sobre todo la canalización de ayudas donde no hayan duplicidades y sobre todo la canalización de ayudas por mediación tanto del Gobierno de España, de la Generalitat, como en este caso de las diputaciones que asumirán la representación de los 18 municipios de la provincia de Valencia, que donde se ha quedado una situación de riesgo importante en el fuego. El primer acuerdo que se ha tomado y que ha anunciado el propio presidente de la Generalitat, el primer acuerdo es que las diputaciones vamos a garantizar que todos los servicios básicos del ayuntamiento, es decir, ciclo integral del agua, accesibilidad a las poblaciones, luz, telefonía, que eso esté garantizado, y vamos a evaluar luego posteriormente, de aquí al viernes, cuál es la realidad de toda la catástrofe natural que ha habido, cómo afecta a todas las infraestructuras y cómo afecta a los municipios. De forma que el viernes esto se pueda trasladar al Gobierno de España para que pueda tomar en el Consejo de Ministros las medidas necesarias. Las diputaciones hemos avanzado en este trabajo de ser, digamos, la primera infantería que actúe con los ayuntamientos, y sobre todo yo ya le he pedido al presidente de la institución la creación de una comisión dentro del seno de la Diputación interdisciplinar de todas las áreas para evaluar de qué forma actuamos y cómo actuamos, pero sobre todo teniendo la información, que es lo básico que en este momento necesitamos. En principio se ha establecido
establecido 3 puntos, 3 oficinas, una en la provincia de Castellón, pero fundamentalmente 2 en la provincia de Valencia. Una sería en el entorno del incendio de Cortes de Pallars, que es donde hay una afección. Se ha hablado de Cortes, pero vamos a evaluar cuál es la oficina donde más accesibilidad tenga, y por otra parte otra en el Villar del Arzobispo, es decir, donde estaban los mandos avanzados, en este caso de la situación de seguimiento del incendio, ¿no? Estas oficinas canalizarán, y los ayuntamientos, que serán puerta abierta donde los ciudadanos como administración más cercana, para poder canalizar todas las situaciones que han tenido y las ayudas que necesiten en el futuro por parte del Gobierno, de la Generalitat o de la Diputación se puedan efectuar. Los ayuntamientos son ayuntamientos todos menores de 5.000 habitantes, en su inmensa mayoría lo que es el cuadro técnico, es decir, nosotros nos encargamos en su mayoría de las secretarías, de las intervenciones, de la contabilidad y sobre todo también de una parte muy importante que ahora tiene un papel fundamental, que es el temas arquitectónicos, ingenierías y tal, lo lleva la Diputación. Ahí nuestros técnicos de cooperación municipal y de asistencia a municipios vamos a poner a disponibilidad de todos los ayuntamientos el cuerpo de técnicos que tiene la Diputación y los convenios que tenemos con los colegios profesionales para poder evaluar y, lógicamente, poder luego emitir las certificaciones y emitir la evaluación de lo que hayamos visto en cada uno de los daños que se puedan haber producido durante estos incendios.